sido de gran beneficio el poder traer a nuestras mentes, a nuestros corazones una vez más, el poder recordar, hermanos, lo que Dios tiene y lo que Dios ha dicho, y lo que Dios continúa diciendo. Algo importante es hacer énfasis en eso, hermanos. Fue escrito y continúa siendo escrito, continúa teniendo poder desde que fue escrito. En esta media hora que se me ha otorgado, ¿verdad?, en este lapso de tiempo, vamos a tratar de enfocarnos en esta pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y mientras estaba analizando esta pregunta, hermanos, tenemos que traer a nuestras mentes, a nuestros corazones, la primera pregunta que me hice es: ¿por qué un individuo que conoce a Dios diría esta clase de expresión? ¿Por qué un individuo que cree en Dios y que ha visto muchas cosas puede llegar a razonar de tal manera? Hermanos, permítame poder analizar juntos lo que es este libro de Éxodo. Y pues para esto le voy a pedir que me acompañe a Éxodo capítulo 1, porque vamos a poder narrar, a poder observar lo que estaba sucediendo, lo que sucedió en la vida de estos individuos. Para aquellos que les gustan bosquejos breves, está allí el libro de Éxodo. Se puede bosquejar en 3 puntos: el cautiverio, capítulo 1, del 1 al 11; la redención, capítulo 12 al 18; y la revelación, capítulo 19 al 40. 3 maneras de cómo poder, o 3 puntos especiales en Éxodo de poder narrarnos este libro y el principio. Yo quiero que leamos estos versículos que tenemos en pantalla y que podamos observar juntos, hermanos, lo que la Escritura misma nos deja saber desde el versículo 11 al 14. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pidón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor, dice la Biblia Las Américas. Tal vez usted tenga la versión Reina Valera. Sin embargo, en la pantalla encontramos una diferente versión que está un poquito distorsionado, ¿verdad? Dado a que cuando pues lo grabé o lo archivé en mi USB y lo abro en esta computadora, se distorsiona un poco, pero vamos a tratar de llevarlo a cabo, hermanos, el poder observar esto. Esa es la versión simplificada, por decirlo así, que me ayuda a poder observar algo. Esta generación que llegó de su tierra buscando alimentos, si recordamos la historia de Génesis 39, cuando encontramos a José siendo introducido en la historia y encontramos que está sucediendo las cosas, que hubo una gran hambre y que al poder observar llegar a Egipto, Dios los estaba introduciendo a un lugar donde ellos iban a ser bendecidos, donde iba a venir su protección, donde ellos iban a poder multiplicarse. Y encontramos que la vida que ellos conocían era una vida tranquila, una vida en la cual ellos gozaban, una vida en la cual ellos tenían el control. Tal vez esto sea el caso en su vida, pero tal vez suceda que algo va a cambiar drásticamente. Y encontramos aquí que los hebreos, siendo poderosos, grandes en la tierra de Gosén, empezaron ahora a ser oprimidos. Ahora fueron esclavos. Y eso es algo importante resaltar, porque cuando encontramos la historia de este individuo, cuando encontramos, este individuo pueblo, ¿verdad?, en sí, cuando encontramos la historia, el trasfondo, cada uno de nosotros tenemos un trasfondo. Cada uno de nosotros tenemos un historial, y me llamó la atención lo que dijo el hermano Marco hace unos momentos. Pensemos en eso, porque a veces reaccionamos a través de ese trasfondo. Y esto es algo importante que se puede ver en la vida de estos israelitas. Ellos fueron esclavizados. Ellos fueron puestos en cargas cruelmente, dice la Escritura. Fue algo difícil, no fue algo ligero, no fue nomás de llegar a ser, vas a ser mi esclavo, ok, voy a ser tu esclavo, te voy a servir. No era algo que ellos esperaban. La versión dice rudo trabajo, ¿verdad? Y usted puede seguir conmigo ahí en
descripción, ¿verdad? Al final no se mira, pero dice que lo hicieron con crueldad. Cruelmente, sin compasión, sin amor, sin piedad. Y lo que nos enseña la esclavitud, quiero que tenga eso en mente, la esclavitud lo único que nos ha enseñado en la historia es que es cruel. Agarrar a un individuo y tomarlo y tener en mente que lo vas a ver diferente ahora, lo vas a tratar brutalmente, lo vas a tratar como si no fuera un ser humano, como si no fuera un individuo, vas a ser violento hacia con él, lo vas a mirar con desprecio. Esos fueron los hebreos. Imagínense la condición que tenían ellos de tener la posición de que Dios les había dado gran bendición, de que ahora Dios les estaba proveyendo a través de José, ¿verdad? Esa vida, ese alimento, un lugar, prosperidad. Y de repente las cosas no van como ellos pensaban. Viene un cambio total de vida. Ahora viene una opresión fuerte, viene una opresión difícil, te tratan inhumanamente. Y eso es lo que me gustaría que tuviéramos en nuestros corazones cuando hablamos del trato que hicieron hacia con estos hebreos, de la condición que los pusieron ver. Cuando nosotros vamos a la historia, que vamos a entrar en unos momentos, vamos a encontrar algo similar. Y nos da un gran ejemplo el poder ver atrás y ver lo que es la esclavitud. Sin embargo, el tiempo nos oprima, no sé qué tanto vaya a funcionar esto, ¿verdad? Hay algún punto que va a quedar corto abajo. Pero los versículos del 8 en adelante, en este capítulo 1, quiero que observemos esto. Ellos fueron esclavizados, hermanos, políticamente. Políticamente porque ellos no tenían voz ni voto en las leyes ni en el gobierno. Versículo del 8 al 10 nos manifiesta esto. Ellos fueron vistos por el rey de Egipto, por el faraón, y les quitaron los derechos. Los miraron que era multitud grande y dijeron, ¿sabes qué? Estos los vamos a quitar. Son extranjeros. Han venido, se han introducido inadecuadamente. Algo de qué pensamos hoy en día, ¿verdad? Nosotros que venimos de otro lugar. Esta mentalidad existe, esta mentalidad se recalca, esta mentalidad continúa en la mente de muchos. Cuando se habla de la esclavitud, que vamos a enfatizar un poquito más, encontramos eso, esa mentalidad. Los esclavizan entonces políticamente, los esclavizan económicamente. Ahora el labor que ellos iban a hacer era gratis. No tenían voz ni voto de lo que iban ellos a llegar a hacer con el labor. Tú vas a trabajar y vas a hacer esto de esta hora a esta hora o hasta que yo quiera. Habían sido esclavizados de esta manera los hebreos. Y es importante comprender el historial de estos individuos, porque vamos a llegar al capítulo 17 donde está esta pregunta. Y cuando vemos el trasfondo nos damos cuenta. Espero que cuando veamos esto nosotros, hermanos, podamos también analizar nuestra vida y hacer los cambios necesarios. Ellos fueron esclavizados socialmente también. No solamente se les quitó el derecho en las leyes, no solamente se les quitó el derecho en la labor del paga, si hay paga o no hay paga, ingreso o no hay ingreso, tenían que hacerlo, sino que la sociedad los miraba como alguien de menos valor. El egipcio los miraba y decía, tú eres extranjero, nosotros somos egipcios, tú estás aquí. Los discriminaban. Y encontramos que esto es lo que ellos estaban pasando, lo que ellos estaban observando, lo que ellos podían contemplar y lo que ellos estaban experimentando en su vida ahora. Y al encontrar esto, pues no fue algo fácil, no fue algo ligero, no fue algo que ellos nomás de repente podían soltar. Lo estaban experimentando en carne viva, en su vida. Pregúntese si bajo esas circunstancias no vendría la duda. Pregúntese si bajo esas circunstancias no diría uno qué está pasando. Porque a veces reaccionamos bajo crisis de tal manera. Reaccionamos de una manera que nos afecta, de una manera que nos llega a afectar tan grandemente que nuestra cabeza a veces razona de una manera y la ejecutamos con nuestros labios. El último punto no se va a ver, hermanos, pero fueron esclavizados espiritualmente. Fueron quitados de su identidad
quitados de su Dios y ahora solamente limitados a adorar a los dioses egipcios. Ahora solamente podían ir y adorar lo que los egipcios querían, lo que los egipcios decían. Quiero que veamos un poquito a la historia, porque cuando hablamos de la esclavitud, hermanos, aquí se mira fuertemente, pero que se presentó ahí está esta mujer llamada Harriet Tubman. Tal vez usted la conozca, tal vez usted no la conozca, pero esta mujer, siendo esclava, siendo afligida, batallando, luchando por su vida, luchando al ver a todos sus individuos afroamericanos siendo tratados como propiedad. Y es lo que declaraban: yo nací bajo la propiedad de, y declararan el nombre de la persona que era dueño. Si algo le pasaba a ese esclavo, si ese esclavo se moría y se moría en tus manos a carga de alguien más, decía: tú me debes 250 pesos porque eso fue lo que pagué yo por él. Lo trataban de tal manera, como si fuera ganado. La mentalidad que existía, hermano, eso es lo que nos enseña la historia sobre la esclavitud. Eso es lo que nos recalca sobre la esclavitud. Y estoy haciendo énfasis en esto porque vamos a llegar al punto donde el pueblo va a actuar de una manera que solamente ha conocido. Esta mujer es conocida por esta declaración: libré a 1000 esclavos, y si hubiera encontrado a 1000 más, también los hubiera librado. Si hubiera sabido que fueran esclavos, si hubiera una oportunidad. ¿Por qué el ejemplo de ella? Bueno, porque ella vio la esclavitud y deseó la libertad. Y quiero que piensen en eso, porque le voy a hacer la pregunta a usted. Esta persona vio, esta persona anheló, esta persona deseaba con todo su corazón ser libre. No había nada más grande, nada más precioso, solamente quería libertad. Pero no solamente eso, no solamente su libertad personal, sino de todos aquellos que estuvieran en la misma condición. El contraste de esto tenemos a este otro hombre, Dred Scott. Tal vez usted escuchó de él, tal vez no. Pero este hombre llevó a su amo a la Corte Suprema en el estado de Mississippi y se presentó de tal manera pidiendo su libertad. Llegaron a la Corte Suprema, llegó el juez y dice: espérame, este es un esclavo, no tiene derecho, es propiedad de alguien. Agarra el juez de la Corte Suprema y hace un lado su caso y dice: por favor, desháganlo, no tiene ni caso que esté aquí, él no tiene derecho. Esa fue la condición de él. Él va y declara que la Corte Suprema lo obtuvo de su libertad. De su libertad, de lo que él que tanto deseaba, de lo que él tanto anhelaba, de lo que él tanto deseaba. Quiero que tenga esto en mente. Vamos más atrás. Vamos a través de esta historia. Vamos a través de todo lo que estuvo pasando. Aquí está un personaje que tiene la espalda deformada, de tanto latigazo que se le dio y de cómo esa cicatriz sobre cicatriz sobre cicatriz sobre cicatriz empezó a aumentarse en su espalda, empezó a crecer, empezó a deformarlo. Eso es lo que hace la esclavitud. Eso es físico, psicológico, te tormenta, te afecta. Y encontramos que estos individuos eran tratados otra vez inhumanamente, puestos en cepos, puestos o marcados, hermanos, como marca uno el ganado hoy en día. Marcaban a los individuos también: esta es mi propiedad. Imagínense, ponga tantito aquí, quiero poner algo en su mente. Cuando usted lea Éxodo 1 y usted lea que fueron tratados cruelmente, ¿qué se le viene? ¿Qué piensa en ello? ¿Cuál es el énfasis que hace? No fue algo ligero. A veces podemos llegar y decimos: no, pues es que los israelitas fueron infieles. Pero falta la empatía, hermano, falta ponernos en los zapatos de ellos y decir: oh, ¿cuál es eso? No, espérame. Fue algo difícil, fue algo que ellos estaban batallando. ¿Y qué esclavo, qué es lo que más desea? Libertad. Pregunta para usted: ¿qué es la libertad para usted? ¿Qué definición le puede dar usted a la libertad? ¿Qué diría usted? En estos momentos, si yo le dijera qué significa libertad para usted, si es cristiano, usted fue libre, ¿qué significa eso para usted?
porque los judíos le dieron su significado, su definición, y vivieron bajo la definición que ellos le dieron. ¿Cuál es la definición que usted da? ¿Cuál es la definición que yo le doy a lo que es libertad? ¿Qué es eso que yo medito cuando pienso en la libertad? Me di la tarea de preguntarle a algunos hermanos. Voy a poner solamente lo que algunos dijeron, hermanos. Tal vez no se mire porque no sale bien, ¿no? Pero eso fue lo que dijo uno. Me dijo, la libertad para mí es ser libre cuando uno pueda hacerlo, lo que desee, en el momento que así lo desee y cuando lo desee. ¿Está usted de acuerdo con esta definición? Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué tal esta? Libertad es hacer lo que yo quiero sin afectar a los demás. ¿Está de acuerdo con esa? ¿Qué tal esta? La libertad no es ser libre, sino la habilidad de pensar, dice, y actuar por uno mismo. ¿Está de acuerdo usted con esta definición? ¿Qué tal esta? Dice, sin oprobio de un personaje que se siente superior, está tranquilo de ser y hacer tu vida sin remordimiento de lo que alguien más quiera. Hermanos, cada vez que miraba las definiciones que me mandaban en la contestación, me di cuenta de algo. Cada quien define la libertad diferente. ¿Cuál es la definición de usted? ¿Qué es lo que tiene usted en mente cuando piensa en la libertad? ¿Qué es lo que usted llega a captar sobre eso? Encontramos la libertad no es poder hacer lo que quieras, sino hacer lo que a ti te gusta, estando sujeto a los reglamentos que te beneficien a ti sin dejar de pensar en los demás. Y por último, la libertad es disfrutar en hacer los deseos que uno así tiene o siente sin afectar a los demás o violar las leyes morales. Una vez más, encontramos, hermanos, que la definición que Dios tiene cuando dijo a Faraón en Éxodo 9, versículo 1, aquí deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir, es libéralos, suéltalos, quítales el yugo que tienes encima de ellos. Imagínense este esclavo, este grupo de esclavos, 2.6 millones aproximadamente de personas, escuchando que viene Moisés en el nombre del Dios Todopoderoso que ellos conocen y está pidiendo libertad de su pueblo. ¿Cuál es la definición que venía en su mente de ellos? ¿Qué es lo que más anhela un esclavo? Libertad. ¿Cuál definición pudieron captar y decir, eso es lo que yo creo? Me van a quitar la aflicción, me van a quitar esto, voy a poder hacer. Tal vez era una de las definiciones, yo no sé. ¿Qué escuchó usted cuando usted le dijeron que iba a ser perdonado de sus pecados, que iba a ser librado de ellos? ¿Qué escuchó usted? ¿Qué definición le dio cuando fue a las aguas del bautismo? ¿Será que tenía la misma definición que Dios o era diferente? Déjame le digo por qué hago énfasis en esto. Cuando los israelitas llegaron a poder ir en el desierto y cruzaron del otro lado del Mar Rojo, en el gozo cantaron, Éxodo 15. Cantaron aquella alabanza y se alegraron. No sé si a usted le ha pasado alguna situación donde de repente se da cuenta que algo pasó. Tal vez un logro, tal vez algo que usted no esperaba que sucediera y sucedió. Tal vez su carrera de X, cual sea. Y usted se dio cuenta que lo logró. Y luego eso empieza a penetrar en su mente. Y usted empieza a pensar, oye, de veras lo hice. De veras lo pude lograr. Imagínense estos israelitas del otro lado del Mar Rojo pensando, oye, somos libres ya. ¿Qué definición daría? Estando en esa condición ahora que todo lo que conocía, fueron 430 años aproximadamente, hermanos, para recordar eso. ¿Cuántas generaciones habían pasado viviendo, muriendo, que todo lo que conocían era esclavitud? Tal vez los abuelos le hablaban de una libertad que fue hace años. Tal vez los tatarabuelos y los de los abuelos, los padres, los hijos y la generación que llegó a experimentar la libertad. Tal vez se quedó del otro lado del Mar Rojo pensando, de veras somos libres. Algo que tenemos que meditar, hermanos, es de que los hebreos venían con un historial muy difícil.
La carga ya no era física, era mental. Algunos de nosotros aquí estamos todavía esclavizados aquí. Y por eso nos limitamos a servirle a Dios de la manera que Él espera. Por eso tal vez reaccionamos inadecuadamente delante de Dios. Tenemos que recordar la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús dice en Mateo 11, versículo 28 en adelante, nos recuerda cuando Él hace el llamamiento: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, o trabajados y cargados. Note que ahí es algo de una condición difícil, pesada, cargada. Ya estás dando lo último. Estás tanto contaminado que sientes que ya es mucho. Y yo os haré descansar. Quiero que note esa palabra descansar, porque la vamos a ver más adelante. Vamos a tener que movernos más rápido a través de la lección. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, otra vez la palabra, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Según nuestro Dios nos deja saber de la manera que Él se presentó al pueblo, y podríamos ver 4 rápidamente. Número 1, encontramos que Dios se presentó al pueblo como el Dios verdadero. Éxodo 14, versículo 4 dice que Él se iba a presentar a través de los egipcios para que conozcan que yo soy Jehová, el único Dios. Se presentó de tal manera, no solamente al mundo, sino también a su pueblo que no lo conocía personalmente, porque ya estaba contaminado de toda la aflicción. Número 2, se presentó no solamente como el Dios verdadero, sino se presenta como el sanador. Dios va y le recuerda al pueblo en Éxodo 15, versículo 26. Mira, todas las plagas que pasaron en Egipto y todas las enfermedades no van a venir a ti si tú permaneces fiel a mí, dice. Yo soy tu sanador. Dios se presentó al pueblo como el sanador. Dios se manifestó al pueblo. El pueblo tenía evidencia de Él. Tercero, se presenta a nuestro Dios como el proveedor. Éxodo 16, versículo 6, versículo 12. Encontramos aquí Dios proveyendo no solamente alimento físico y agua que beber física. Por ejemplo, hermanos, aquí vamos a hacer una diferencia en el caso de Mara con el caso que vamos a encontrar en Éxodo 17. Hay una gran diferencia, hermanos. Los dos es necesidad de agua, pero una es física y la otra, si prestamos atención, es espiritual. Y eso es lo que queremos hacer énfasis. Número 4, Dios se presentó como aquel que puede satisfacer, y ese es el punto que hablaba. Éxodo 17:7, Dios puede y es el único que puede satisfacer su sed espiritual. Y usted tiene sed, su alma tiene sed. Y hay momentos donde sentimos que ya no hay más, hay momentos donde sentimos no podemos dar más. El paso que dé, me siento deshidratado tanto que mi alma clama, tengo sed. ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo tengo esto? Ahora sí vamos a Éxodo 17, versículo 1. Tenemos que conocer el trasfondo del historial, de lo que venían, con lo que estaban batallando, cómo eso estaba penetrando en su mente. Y ahora Dios le está diciendo, mira pueblo, préstate, te voy a transformar de lo que eras a lo que vas a llegar a ser. Mi pueblo, te voy a hacer una transformación. Romanos 12, del 1 al 2, nos habla que debemos de renovar, transformar nuestra mente. Hermanos, ¿es lo que está hablando nuestro Dios a través del apóstol Pablo? Y sabe que algunos en el Nuevo Testamento, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, ¿sois libres en Cristo? Porque era un lugar donde había esclavitud física. Y algunos eran esclavos. Y Dios le dice, eres libre en Cristo. Y a otros le dice, hey, recuerda, somos esclavos de Cristo. Y dices tú, ¿cómo está ese contraste? Porque hay algunos que piensan en la libertad y la quieren desaprovechar. Quieren vivirla como sea. Dicen, espérate. Eres esclavo de Cristo. Y aquellos que eran esclavos le decían, espérame. Eres libre en el Señor. Hermanos, es algo importante que Dios quiere que lleguemos a razonar. Encontramos entonces Éxodo 17, versículo 1 en adelante. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Ahora, note eso, partió del desierto de Sin. Dice, por las jornadas conforme al mandamiento, dice, de Jehová. Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y atercó. Note ahí, no había agua en el desierto de Sin cuando salieron de ahí para ir a las jornadas y llegar a Refidim. Aquí diríamos, bueno, fueron
un lado a otro. No, hermanos, fueron varias ciudades las que atravesaron. Y eso es importante también conocer. Ahora, quiero que vea esto conmigo. Quiero que observemos. Encontramos la ciudad de Mara, encontramos aquel lugar donde las aguas eran amargas y Dios va y le dice a Moisés, corta aquel árbol y introduce el árbol al agua y el agua se va a endulzar. ¿Se acuerdan de ese momento? ¿Se acuerdan? Ahí está la cita, Éxodo 15, 22 y 29. Después de haber cantado el canto, caminaron 3 días y dijeron, no hay agua. Ok, vamos a regresar otra vez a la mentalidad. Están del otro lado del río Jordán, se dan cuenta, oye, esto está penetrando en su mente. Oye, Dios ya nos libró, Vamos caminando, de repente, oye, pues no que Dios iba a proveer. Ya son 3 días. No hay agua. Señor, ¿qué pasó? Empieza el pueblo entonces a quejarse. Dios se manifiesta, hermanos. Él les da agua que beber a través de estas aguas amargas, las hace dulce. Después de ahí llegan a Elim. Elim es aquel lugar, hermanos, donde se dice que eran 12 fuentes o 12 manantiales. Era una abundancia de agua. Quiero que tenga eso en mente. Dios bendice abundantemente en momentos, hermanos, porque quiere que se prepare para el futuro. Yo no sé si esté pasando dificultad ahorita. Yo no sé si esté pasando por problemas de cualquier magnitud, donde usted debería de haber tomado la ventaja de las bendiciones de Dios en un momento y llevarlas, pero tal vez la desaprovechó, tal vez no, tal vez nomás no alcanzó. Quiero que vea esto, que después de esto partieron del desierto de Sin. Solamente significa o lleva a decir un lugar desierto. Quiere decir que la prueba empezó, de ahí en adelante ellos tenían que hacer estirar los recursos que Dios ya les había bendecido. Tenían que saber administrar lo que Dios ya les había otorgado, porque iban a llegar a Dofca, aquella ciudad que nos menciona, ¿verdad? Números 33, versículo 11, dice que caminaron. Dofca significa caminaron hasta el cansancio. Salieron del desierto de Sin, donde ya empezaron a ver que no había recursos, no había nada. Dios ya los había bendecido grandemente. Ahora van caminando y ya vienen agotados, ya vienen cansadísimos. No solamente llegan a Dofca, llegan a Luz. Y la ciudad de Luz, según el versículo 2 de Números 33, significa o denota amontonamiento. Estaban apretados, no había lugar suficiente. Hermanos, ustedes que viajaron hasta llegar aquí, ¿cómo se sentían en el autobús? Híjole, ya no podemos, ya tengo que estirar los pies, me siento apretado. La vida de estos personajes que iban caminando a través del desierto, llegaron en momentos donde se miraban en apuros. Llegaron momentos en donde se miraban que ya estaban cansados, ya no sabían si avanzar o no. Pero tenían que llegar, hermanos, tenían que llegar a Refidim. ¿Por qué? Porque Refidim significa descanso, reposo. Y Dios lo que prometió desde un inicio lo iba a dar. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 11, versículo 28 al 30? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, cargados, dice, yo voy a dar reposo, yo voy a hacerte el descanso. Dios estaba preparando a la nación a través de estas circunstancias para que vieran a Dios, para que vieran su gran poder, para que vieran y otorgaran su gran magnitud. Y rápidamente, hermanos, el tiempo se nos va. Dice el pueblo atercó contra Moisés. Atercó quiere decir que se rebelaron, quiere decir que lo oprimieron, quiere decir que se pusieron en ofensiva hacia con Moisés, que presentaron una actitud inadecuada. ¿Saben lo que pasa? Déjenme le digo lo que estaban viendo ellos. Si en el tiempo de los hebreos, si no eres esclavo, entonces lo contrario sería, eres amo. Cuando los hebreos llegaron al otro lado, si usted se da cuenta, la actitud que ellos tenían era de que ahora ellos actuaban como los egipcios. Danos agua de beber, demandando. Porque ¿qué hacían los egipcios con ellos? Demandaban. ¿Qué entiende usted con libertad? ¿Será que pensó que los roles iban a cambiar? ¿Sabe que si vamos a la historia, eso también fue cierto con los esclavos aquí en Estados Unidos? Que aquellos afroamericanos que fueron esclavos un tiempo y luego de repente se convirtieron en libres, ellos mismos oprimían a aquellos afroamericanos. Ellos mismos los trataban igual porque decían, ahora yo soy libre. Piensen en eso.
entonces con Moisés? ¿Por qué estaban demandando una y otra vez? Si usted lee del capítulo 15 en adelante, el pueblo murmuró, el pueblo murmuró, el pueblo murmuró. ¿Por qué murmuró, hermanos? Era lo único que conocían. No tenían el valor suficiente para hablarle a un egipcio cara a cara. Sabía que lo iba a oprimir. Entonces, ¿qué hacían? Hablaban entre dientes. Según la definición de un lexicográfico, nos dice que es como el susurro de una paloma. Hablar entre dientes, porque era lo único que hacían, quejarse. Es lo único que conocían. Vamos a hacer esa aplicación en su vida. ¿Qué es lo único que conoce usted? En su vida pasada, que estaba esclavizado al pecado, se la pasaba quejando todo el tiempo. Se la pasaba murmurando todo el tiempo. Se la pasaba viendo las cosas negativas todo el tiempo. Estaba dispuesto, listo, mejor dicho, a tirar la toalla en cada instante. Ya viene otra vez el problema. No, ya no la hicimos. Eso es lo que pasa a veces. Traemos ese historial, traemos ese estilo de vida, ese estilo de mentalidad y lo queremos traer a Cristo. Lo queremos traer a nuestra vida cotidiana, ahora cristiana. El pueblo atercó. ¿Por qué atercó, hermanos? Porque no lo conocían. Él no lo conocía. Por eso ese pueblo que no quiso ser transformado, pereció en el desierto. Dios instruyó, educó, proveyó lo necesario y el pueblo no quiso. Hermanos, es una advertencia de nuestro Dios. ¿Está usted atercando con Dios? ¿O se está dejando moldear por Dios? ¿Se está dejando instruir por Dios? ¿Se está dejando llevar por Dios? Algo que se va a ver ahora cuando hay una sed, hermanos. No es una sed que dice, ay, hermano, no tiene ahorita, tengo una sed. Esa no es la clase de sed que está hablando hoy. Es un anhelo. Es una persona que se está deshidratando y que con tantas ansiedad y ganas quiere agua. ¿Se acuerdan aquel hombre que estaba en el lugar de tormento y decía, por favor, Padre, Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo? No aguanto esa es la clase de ansiedad que tenían ellos. Eso es lo que estaban experimentando, una ansiedad, un deseo de beber. Hermanos, aquí no es físico, aquí era espiritual. Ya todo lo que habían cargado espiritualmente, ya todo lo que habían tenido de Dios, ya todo lo que habían pensado, mientras iban pasando por la vida, se iban desanimando. Hasta llegar al punto que dijeron, ¿sabes qué? Ya no aguantamos más. Ya no podemos, la carga es muy pesada, ya no se puede hacer nada. Y más rápidamente encontramos entonces Dios manifestándose a este pueblo, recordándoles, yo voy a proveer. Él es el único que lo puede hacer. ¿Se acuerda Salmo 42 y versículo 2? Hermanos, me llama tanto la atención y espero que usted lo pueda memorizar, espero que usted lo tenga. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma desea del Dios vivo. Y note la frase de abajo. Hablamos de las reuniones, ¿verdad? Hablamos de las reuniones hace unos momentos. Note la frase de abajo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Traducción más actual, por decirlo así, más simplificado. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? ¿Anhela usted las reuniones? ¿Anhela usted estar con Dios? Es lo que dice el salmista. Híjoles, tengo tantas ganas de Dios que ya no me puedo esperar que venga el día cuando me pueda presentar delante de Dios, que pueda cargarme y sentir su presencia en mí. Es lo que está diciendo el salmista. Esa es la clase de sed que tenían, una ansiedad, un deseo, una desesperación que no la podían contemplar, que le piden, Señor. Acercaron con Moisés, pero vamos a ver más adelante en lo que nos está presentando aquí la escritura. Versículo 4 entonces dice, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que pidió consejo a Dios por las situaciones que se estaban dando? Este es Moisés. Moisés acudía a Dios y decía, Señor, ayúdame. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Se acuerdan de lo que él meditó, de cuando él llegó al razonamiento y que iba a ser puesto como rey? Señor, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Eso es lo que estaba pidiendo. Es lo que estaba pidiendo Moisés. Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Realmente no sé cómo actuar delante del pueblo. Mira cómo está actuando. Pidió consejo a Dios, pidió ánimo, pidió que se le diera palabra de aliento.
casi me quitan la vida, dice, casi me quitan la vida. Y aquí un poco dice, me apedrean. Jehová dijo entonces a Moisés, no te pasa delante del pueblo. ¿Sabe lo que significa esto? Toma valor. Cada vez que encontraba a Moisés delante del pueblo es porque les iba a hablar. Dice, enfrenta la situación, dice Dios. Ponte delante de ellos. Preséntate enfrente de su presencia. Y le va a decir por qué en el versículo 6. Note la confianza, hermanos, usted que se para siempre a hablar y que puede tener el gran privilegio de hablar de Dios, hermano. Párese con confianza, con convicción. Párese con ese celo de Dios y párese porque Dios se va a presentar. Párese porque nos dice aquí, yo estaré delante de ti. No tengas miedo, Moisés. Tú ponte delante de ellos, yo voy a estar delante de ti. Qué ánimo, hermanos, el poder escuchar esto. Y rápidamente encontramos, dice, allí sobre la peña de Oreb. ¿Dónde va a estar Dios? Sobre la peña de Oreb. Allí voy a estar, dice Dios. Allí me voy a presentar. Y golpearás la peña, dice, golpearás la peña y saldrá de ellas aguas. No te va a salir aguas de ella y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla que los hijos de Israel y porque tentaron, a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Note que la pregunta va cuestionando su presencia. Note que la pregunta está cuestionando realmente, ¿está Dios alrededor de nosotros o no? Medite la pregunta. ¿Bajo qué circunstancia haría usted esta declaración? Tal vez lo hemos hecho, hermanos, hay que ser honestos. Cuestionamos la presencia de Dios en nuestra vida, en los problemas, dificultades, enfermedades. Decimos, Señor, ¿dónde estás? Si estás entre nosotros, ¿dónde estás? Rápidamente, hermanos, encontramos que Dios nos recuerda, no te desampararé ni te dejaré, ¿verdad? Nos recuerdan Hebreos, nos recuerdan Mateo capítulo 28, el Hijo de Dios diciendo, aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo, nunca te voy a dejar, hermanos. ¿Por qué las palabras de aliento? ¿Por qué recordar? Porque Dios quería que usted y yo estuviéramos seguros, quería que los hebreos estuvieran seguros en su fe. Dios se presenta siempre, hermanos. Pablo nos dice que la peña de Oreb es Cristo, y la cual fue herida, la cual fue traída. Aquel dolor, aquel golpe que solamente Dios pudo traer para poder entonces traer redención. Dios le dijo a Moisés, golpea la peña. Entonces encontramos que Cristo fue golpeado, hermanos, fue traído en aquel dolor para que Él pudiera declarar las palabras en Lucas 23:46, clamando a gran voz, Padre, en tus manos me encomiendo. Encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 22, hermanos, era necesario que el Hijo de Dios padeciera. Jesús lo había dicho, lo vuelve a decir en Lucas 17, versículo 25, cuando quiere traer, hermanos, que le preguntan cuándo va a venir el reino de Dios, dice, es necesario que el Hijo de Dios padezca. ¿Cuándo se iba a presentar Dios en toda su totalidad, hermanos, al pueblo? Cuando Moisés golpeara la peña de Oreb. Ellos iban a ver entonces la presencia de Dios, porque Dios les iba a traer aguas. ¿Se acuerdan de aquellas aguas? Cristo mismo nos dejó saber, ¿verdad?, que Él era aquel hombre que podía traer agua, según Juan capítulo 4, versículo 10, y agua de vida eterna. Eso es lo que estaba diciendo. Dios le estaba trayendo la promesa una vez más al pueblo. Les estaba recordando, Dios, yo nunca me he olvidado de ustedes. Lo que yo les dije desde un principio a sus padres, se lo vuelvo a recalcar y quiero que lo tengan. Lo que Dios les dijo a aquellos entonces, nos lo dice a nosotros, hermanos. Dios hizo muchas señales a través de su Hijo. Muchas cosas que tal vez no podemos comprender, muchas cosas de las cuales a veces no comprendemos de cómo Dios obra en nuestra vida. Entonces le hago la pregunta una vez más. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Contéstese. Es importante que lo meditemos. Para concluir, hermanos, Dios siempre, hermanos, ha estado presente y siempre lo va a estar, y por eso quiere que recordemos su presencia, quiere que
veamos a su Hijo en su plenitud, hermanos. En la manera que se manifestó al mundo fue a través de su Hijo. Lo hizo en el pasado a través de aquella peña de Oreb para dejarnos saber: así me voy a mostrar. Aquel Padre desde el cielo en la eternidad, viéndose abajo a su Hijo. Su Hijo viendo a su Padre diciendo: Padre, en tus manos me encomiendo. Qué importante es, hermanos, ver la presencia de nuestro Dios. Qué importante es, hermanos, ver la provisión de nuestro Dios y la protección. Entonces, ¿para qué se presentó Cristo? Para darnos vida, para darnos libertad, hermanos. Si hay alguien aquí, hermanos, que ha tenido una carga, alguna dificultad en su vida, necesita las oraciones, hermanos, no se detengan. Oraremos por usted. Yo sé que hay alguien aquí, hermanos, que no obedeció el Evangelio. Y podríamos decir mucho más, hermanos. El tiempo se nos ha ido, incluso hasta algunos minutos comer más. Hermanos, es necesario comprender. Si nos comprendemos a nosotros mismos y nos examinamos, sabremos entonces cómo vamos a reaccionar en el futuro. Si es que prestamos atención de cómo estamos reaccionando hoy. Seamos transformados, hermanos. Y miremos con aquellos ojos que Dios nos mira, nos ha libertado, hermanos. No nos cambió el rol. Ahora nosotros no somos los capataces, somos siervos. Y somos siervos de Cristo. Hacemos la invitación, hermano, a todo aquel que necesite. Una vez más, vamos a donar esta invitación, si me acompañan de pie, así poder